Hola amigos, ¿cómo están? Todavía impresionados por las botas de Carolina Salvatore. Son las 10 de la noche con 3 minutos, estamos en vivo. Y hoy tenemos un programa de un tema que a mí me apasiona, que tiene que ver con las civilizaciones no identificadas de la antigüedad. Un tema para el que hemos traído, por supuesto, a un experto, a un investigador y a un periodista que sabe mucho acerca del tema, que es Antoni Choy. ¿Cómo estás, Antoni? Qué gusto verte. Hola, Álamo, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar aquí contigo. Gracias, gracias. Él ya nos va acompañando 2 o 3 semanas porque él es una persona absolutamente informada, un estudioso del asunto y del fenómeno OVNI sobre todo. Y vamos a hablar acerca de esto, es decir, de un tema medular, digamos. Hay muchas personas que dicen que ciertas civilizaciones del pasado no hubieran podido existir sin la presencia de extraterrestres. Se menciona al incanato, se menciona, digamos, por la posibilidad de hacer cosas como Machu Picchu, las islas de Nazca, se menciona las pirámides sobre todo, porque esto no se hubiera podido hacer con seres humanos, a pesar de que se habla de poleas y de rampas que permitían que las piedras o las formas con las que se construyeron estas edificaciones no se hubieran podido, pues, digamos, movilizar. ¿Qué es lo que opina Antoni? ¿Estamos ante una presencia alienígena o ante la presencia de entes o de seres humanos muy grandes o de, no sé, ¿ante qué estamos? Bueno, Perú, país milenario, ¿no? El sabio Antonio Raimondi decía que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, Así un poco es. haciendo el símil de que no nos damos cuenta sobre lo que estamos todo parados, lo que ¿no? tenemos en nuestro país, por supuesto. Claro. Ahora, yo creo que más bien el Perú es un ciego milenario, sentado en un baúl lleno de maravillas y misterios, ¿no? Entiendo. Buena tu definición, me gusta. Sí, porque en realidad no nos damos cuenta que el Perú es misterio, que el Perú es un país, uno de los 7 países a nivel mundial donde surgió la civilización, ¿no? Por supuesto. Acá, Caral, 5.000 años, es igual Claro. que Egipto, que la China, que la India, que los mayas, que Mesopotamia. Exacto, y creo que nadie puede discutir Sí. que las 3 grandes civilizaciones de América son la civilización inca, los mayas y los aztecas, quizá Claro. en un segundo nivel, o de Claro. repente en el mismo nivel, y si digo algo equivocado es porque tengo todo el derecho de ser ignorante en algunos temas. Mira, Pero son 3 civilizaciones importantísimas, Claro. los incas, los mayas y los aztecas. a mí me enseñaron en el colegio que la cultura más antigua era Chavín de Huanta. Así es, ¿no? y con el tiempo se ha demostrado que no. Y no, y ves ha surgido Caral. Creo que Zipán antes y después Caral, creo. Claro, O algo así. 5.000 años de antigüedad. O Sí, sea, sí, ha sí. retrocedido la historia 5.000 años de antigüedad. Hace poco yo recuerdo, yo hice una vigilia OVNI por el tema que Entiendo. me interesa en la zona y Ruth Shadi, que es Claro, la sí, sí, investigadora principal de Caral y con su grupo de investigadores, me comentaron, no directamente, pero digamos en reunión cerrada, de que había avistamientos OVNI en la zona, ¿no? Pero no en cualquier zona de Caral, había una zona determinada Entiendo. en donde siempre se veían estos O sea objetos. que Caral, evidentemente, no es solamente la zona de las ruinas, debe haber sido una zona un poco más Mucho amplia, más grande. evidentemente. Casi todo el norte. Ahora, tenemos tema OVNI. Pero por otro lado, en la época que yo hice esta vigilia, que fue hace 2 años, llegaron del Japón expertos en el tema de construcciones antisísmicas. Entonces uno se pregunta, ¿por qué han ido los japoneses, que son los maestros a nivel mundial de las construcciones antisísmicas, han ido a Caral? Para aprender de Caral. ¿Qué podía enseñarles Caral? Después de tantos terremotos que han habido en el Perú, que se han caído casi todo, en la colonia se cayó casi todo. Entiendo. ¿Cómo entender que una Caral no se civilización cayó. que tiene tantos miles de años, Así es. sus ruinas se permanecen intactas? Porque tiene técnicas antisísmicas. Entonces, si tú te pones a pensar de que si la ¿Qué tal civilización, sabiduría? ¿No? ¿qué tal que si la civilización surgió hace 5.000 años? Claro. Y los arqueólogos lo que están haciendo, están viendo la cumbre de una civilización. Entonces, un momentito. Significa que no surgieron hace 5.000 años. 5.000 años es la cumbre. Pero este es un proceso que ha surgido antes. Probablemente. Lo que pasa es que no hay evidencias de eso. Bueno, están explorando, están todavía excavando, trabajando, sí. y están encontrando que la historia va retrocediendo. Sí, sí. Entonces yo creo que hay un punto de vista primero para entender esto, de que cuando hay muchos misterios de la antigüedad que no se pueden entender cómo se construyeron, como el caso de las pirámides de Egipto, Por supuesto. o Stonehenge, o Karnak, etc. Stonehenge está en Inglaterra, está al sur o al oeste de Londres, que es un Claro. sitio impresionante. Entonces podría ser, fíjate, Álamo, que no necesariamente estamos ante un tema extraterrestre, como siempre se pensó, que bueno, no se sabe cómo se construyó, lo hicieron los marcianos. Exacto. Si no, podría ser perdóname, civilizaciones. para aclararlo bien, Sí. no porque no lo has hecho bien tú, sino porque alguien puede tener alguna duda.
Mucha gente piensa que las pirámides, por ejemplo, para tomar un ejemplo que no tiene que ver con el Perú, no pudieron haber sido hechas por el hombre. Ese es el principio. Entonces, si no fueron hechas por el hombre, fueron hechas, como tú dices, por marcianos, por extraterrestres. Marcianos se dice como si en Marte hubiera vida y hasta ahora no está probado eso. Como si hubiera habido vida en algún momento. Ok, extraterrestres. Sin embargo, tu teoría es diferente. Sí, a mí me parece de que hay un tema de que así como hay objetos, valores no identificados, podría haber civilizaciones no identificadas. Civilizaciones que podrían tener muchos orígenes, no necesariamente extraterrestre, que también lo podría ser, sino también el tema de las civilizaciones terrestres, civilizaciones desaparecidas. Entiendo, que no fueron contactadas y que desaparecieron con el paso de los años. Claro, pero que de una manera legaron ciencia y tecnología y que esto lo derivaron al antiguo Egipto y que por eso pudieron desarrollar la pirámide, la esfinge, ¿no? Sin embargo, pregunto, si es que alguien vino de alguna parte del mundo al Perú a colaborar y a ayudar a los incas a construir una obra increíble como Machu Picchu o la perfección de las piedras de Sacsayhuamán, ¿por qué esto no continuó? ¿Y qué pasó con estos señores que no pudieron adaptarse con otras civilizaciones y quedarse durante miles de años? Bueno, ese es el gran dilema, el gran enigma, ¿no? El enigma de los procesos históricos, ¿no? Hace poco yo entrevisté... ¿De qué hablas? ¿De las guerras un poco, quizá? ¿Perdón? ¿De las guerras, quizá? No solamente eso. Hace poco yo entrevisté a un escritor, Manuel Palacio, que acaba de publicar un libro llamado América Prohibida, ¿no? ¿De dónde es él? Él es ecuatoriano, Ya. ¿no? Él lo que dice es de que él tiene evidencia arqueolingüística, o sea, significa que ha estudiado las lenguas aborígenes de Sudamérica, las amazónicas inclusive. Y también sus ruinas y sus, sus edificaciones. Claro, y él ha hallado una relación muy fuerte entre cómo hablaba la gente en el antiguo Perú, en el antiguo Ecuador, etcétera, en el Incanato. En el Incanato, con lenguas de otras partes del mundo que aparentemente no habrían tenido contacto, pero sí lo tuvieron. Por ejemplo, las chinas, el antiguo húngaro, o sea, la lengua magiar, los sumerios. A ver. Ok. Sin embargo, con el asunto de los chinos, hay una teoría, si no me equivoco, de Heyerdahl, que hablaba de que aparentemente los asiáticos habían llegado a América a través del estrecho de Bering y que habían llegado a América. Y lo de los magiares, es decir, lo que después fue Hungría, ya eso sí ya me extraña, ¿no? Por ejemplo, o Sumeria, el antiguo Sumeria, que es uno de los pueblos más antiguos es uno de los más antiguos, donde surgió la civilización humana también. Él, por ejemplo, dice, ¿no? La palabra Amaru, que es quechua, que significa serpiente. Bueno, él ha encontrado que Amaru, en sumerio, significa el pueblo que sobrevivió al diluvio. Entonces él empieza a encontrar hilación diciendo de que antes de los españoles hubo un gran tráfico de culturas que llegaron acá, pero lo que él dice además de que cuando hubo el diluvio universal, que fue un cataclismo planetario, los sobrevivientes llegaron a esta parte del continente y de aquí volvieron a surgir nuevamente los pueblos, como los etruscos, etc. Claro, esto definitivamente, digamos... Bueno, rompe un poco la idea que se tiene de que América es el nuevo continente y que Europa era el viejo continente. No. Simplemente lo que dice Manuel Palacios en su libro es de que cuando llegaron los españoles y a través de los sacerdotes jesuitas empezaron a investigar las lenguas, encontraron la misma evidencia que él ha encontrado, de que había entre las lenguas aborígenes había mucha similitud con las lenguas judías, por ejemplo, con Sumeria, con el Medio Oriente. Había eso se ha dicho, por ejemplo, cuando se ha estudiado la etimología de la palabra ceviche. Por ejemplo, parece que tiene alguna relación con una lengua israelí. Claro, y además que el ceviche en sí sería una comida, digamos, hecha por marineros. Así es. Por lo tanto, ceviche, limón, ¿no? O sea, así es. Por lo tanto, pudo ser en cualquier parte del Pacífico. Así es, pero llegaron aquí. Pero llegaron acá, ¿no? Bueno, pero ojo, ceviche se sirve en toda América. Desde el norte hasta... Solo que dicen el más rico es el peruano. Que el más rico es el peruano, dicen que el más popular y qué sé yo. Sí. El plato nacional y todo lo demás. Claro, pero a lo que quiero aterrizar la idea es de que si ha habido un gran tráfico de influencias antes, es posible de que hayan transmitido este conocimiento que venía de mucho tiempo atrás. Que no es que la civilización surgió de 5.000 años. Si no entendamos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Egipto, la Esfinge. Si la civilización surgió de 5.000 años, ¿por qué se ha encontrado en la Esfinge rastros de erosión? De que fue hecha la erosión de la Esfinge por la lluvia. Y no llueve en Egipto hace 15.000 años.
Por lo tanto, significa que la esfinge fue hecha antes de 15.000 años. De 15.000 a 18.000 años. Ahora, hay que tener en cuenta también que los españoles llegan a América, a Sudamérica, a Centroamérica, hace solo 500 años. ¿Eh? Así es. O 600, no más. Así es. Así que no se piense tampoco que los españoles son el comienzo del planeta. Bueno, con el tema de la idea del descubrimiento, dijeron que era así. Pero ¿no? perdón, hace 500 años llegaron los españoles en 1492, pero miles de años antes existía Caral, existía Zipán, Sicán, Chavín de Huántar y los incas y todo lo demás. Y de alguna manera tenían conocimientos que eran muchas veces superiores al conocimiento europeo. Entonces, hay evidencia que muchos pueblos de antigüedad en América tenían conocimientos astronómicos. Así es. Tanto Caral como Sacsayhuamán, todos son obras arquitectónicas de la antigüedad que tienen un correlato con la astronomía. O sea, están hechos teniendo un profundo conocimiento de la astronomía. Por ejemplo, estoy pensando en voz alta. Hay un instrumento que en este momento se me ha ido de la cabeza el nombre. ¿Intihuatana? El Intihuatana, en Machu Picchu, que marca el solsticio y el equinoccio de invierno. El equinoccio de invierno. Entonces, para saber eso, necesitas saber un poco de astronomía, inevitablemente. Así es, la línea de Nazca, por ejemplo. Por ejemplo. Que surgen siempre, están alineadas con los astros, ¿no? Desde que hablamos de la línea de Nazca en este programa hace unas semanas, Anthony, me he encontrado con una persona que me pidió que no contara quién es, y me dijo, las líneas de Nazca, hay algunos estudios que establecen que fueron como homenajes de parte de la civilización Nazca hacia el cielo y las estrellas. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Como que representaron su arte de esa manera, pero era evidente que era hacia la gente que estaba, hacia entes o hacia los que estaban arriba, que podía ser el sol, puede ser las estrellas, la luna, o gente que vino, pues, o entes que vinieron desde otros mundos o desde otras tierras, ¿no? Mira, si en la actualidad ha habido avistamientos ovni, en todo el mundo. ¿Cómo habrá sido en ese momento? En la antigüedad también ha podido hacerlo. Por supuesto. ¿No? Y eso se ha reflejado muchas veces en muchas de las pinturas rupestres, por ejemplo. ¿No? Acá yo tengo el nombre de una, que es la cueva de Pechmerle en Francia. Sí. Claro, ahí hay unos dibujos que son exactamente los mismos extraterrestres que hemos visto en las películas. Claro, lo que pasa es que... Cabezas grandes, cuerpos alargados. ¿No? Bueno, la cueva de Pechmerle, que da en la Bretaña francesa, es una de las zonas de arte rupestre más importantes, ¿no? Por tener más de 15.000... Hay otras españolas también, creo. Claro, pero es muy gran cantidad y gran calidad de arte rupestre, ¿no? El tema es de que dentro de esos 15.000 muestras de arte rupestre, hay unas que francamente son anómalas, ¿no? Hay una en que se ve una figura humana y tiene cola la figura humana. Si entendemos que el ser de antigüedad, que el ser primitivo que hizo arte rupestre era realista, o sea, él reflejaba lo que veía. No existía otra cosa más que el realismo. Claro, él si veía un ciervo, lo dibujaba un ciervo, si veía una escena de cacería, la dibujaba tal cual. Exactamente, o sea, no había espacio para la imaginación. No había arte abstracto, claro. O sea, no eran Picasso. Así es. ¿No? Entonces ellos simplemente reflejaban exactamente lo que veían. Entonces hay muestras en las cuales se ve un ser con cola, ¿no? Hay otra muestra en la que se ve un objeto volador, o sea, se ve una especie de un disco volador que está volando. O sea, primero se ve uno que está en la superficie y luego se eleva, ¿no? Yo acá tengo, por ejemplo, una muestra de eso. A ver. Si lo podemos... Sí. Ahí está, lo estamos viendo en escena. Esa es justo. Si ustedes se pueden percatar, es un ser humanoide, o sea, humanoide, cabeza, tronco y extremidades. Raro, ¿No es cierto? Y ahí vemos que a su derecha hay dos objetos. Uno que está atrás y otro que está elevándose, a su altura. Elevarse. Más abajo hay animales, o sea que él está reflejando lo que pasa en su comunidad, pero también está mirando eso. Y eso no son no me parece que sean naves de mar o de río. No, es en esa época, imagínate. Ahí se representa caballos, se representa ciervos, se representa escenas de casa. Ganado, ¿no? Ganado, etcétera. Es lo que ellos miraban y reflejaban. De repente aparece esta escena que francamente no tiene explicación. ¿Qué es lo que tiene? Además tiene como ramas o varias... Así es. No se puede, brazos, ¿no? Claro, no se puede interpretar eso, o sea, qué cosa ha querido decir, pero por lo menos lo que se ve ahí, que hay una figura humanoide, como que tiene cola, está parado, y tiene a su derecha algo que se parece mucho a objetos voladores no identificados. ¿No? Ahora, claro, esto no es una evidencia definitiva,
Pero hay una tendencia a una interpretación que... Sí, ¿no? pero perdóname, quiero hacer esta acotación. Entre las dos figuras, entre las dos supuestamente naves o estos triángulos, hay un que tiene que ver con las civilizaciones no identificadas de la antigüedad. Un tema para el que hemos traído, por supuesto, a un experto, a un investigador y a un periodista que sabe mucho acerca del tema, que es Antoni Choy. ¿Cómo estás, Antoni? Qué gusto verte. Hola, Álamo, ¿qué tal? va? Un gusto nuevamente estar aquí contigo. Gracias, gracias. Él ya nos va acompañando 2 o 3 semanas porque él es una persona con las que se construyeron estas edificaciones, no se hubieran podido, pues, digamos, movilizar. ¿Qué es lo que opina Antoni? ¿Estamos ante una presencia alienígena o ante la presencia de entes o de seres humanos muy grandes o de, no sé, ante que absolutamente informada, un estudioso del asunto y del fenómeno OVNI sobre todo? Y vamos a hablar acerca de esto, es decir, de un tema medular, digamos. Hay muchas personas que dicen que ciertas civilizaciones del pasado no hubieran podido existir sin la presencia de extraterrestres. Se menciona al incanato, se menciona, digamos, por la posibilidad de hacer cosas como Machu Picchu, las islas de Nazca, se menciona las pirámides sobre todo, porque esto no se hubiera podido hacer con seres humanos, a pesar de que se habla de poleas y de rampas que permitían que las piedras o las formas... Hola amigos, ¿cómo están? Todavía impresionados por las botas de Carolina Salvatore. Son las 10 de la noche con 3 minutos, estamos en vivo. Y hoy tenemos un programa de un tema que a mí me apasiona,